Amanecí con el presentimiento de que hoy me voy a enterar de algo muy grave. Me esfuerzo por buscar algún indicio que explique esta intuición. Soñé agua sobre arena, la soledad de un diente, los pasos de un caballo, un molar herido, la caída de las orejas de un gato, agua sobre piedras azules, una respiración agitada. En casa están tranquilos, felices, porque hoy es mi cumpleaños y creo que la mala noticia madura afuera. Llamo a mamá por teléfono, pues en el barrio donde vive siguen muriendo los contagiados. Además, ella lo sabe todo. Como el tiempo, ella lo cura todo. Me responde y la siento sosegada. Me saluda por mi cumpleaños y se da cuenta muy rápido de que algo raro me sucede. Y se esfuerza para calmarme como cuando era pequeño y vivíamos muy lejos de la ciudad. Me cuenta que mis hermanos y Arturo están bien, que la tía Clofé y el tío Edgar y los otros tíos ya se recuperaron, que mi padrino Eugenio está muy contento porque desde hace unas semanas ha vuelto a taxiar en su auto blanco. Trato de explicarle que me levanté con un presentimiento y no me atiende. Insisto y no me hace caso. Y recuerda que cuando vivíamos en el pueblo de Incarajay, en Cangallo, no había torta con velitas ni Happy Birthday to you en los cumpleaños. Era un día especial en el que ella y papá me levantaban temprano para abrazarme con golpecitos de cariño en la espalda, mientras mamá me decía, Sumak Santoy Wasasapa. ¿Qué tal, gente que lee por gusto? Les he leído el inicio de El jinete en la hora cero, la novela, la primera novela de nuestro invitado de hoy, el periodista y escritor Paco Moreno. Y bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Jaime, ¿cómo está usted? Bien, bueno, efectivamente, Paco, es tu primera novela, tú eres periodista cultural de mucha experiencia, has escrito un libro muy entrañable sobre el maestro César Lévano, te lo dice también otro samarquino de comunicaciones, y pues, y has escrito un libro de cuentos, pero esta se trata de tu primera novela, El jinete en la hora cero, y cuentas tú al inicio, pues que justo a inicios de la pandemia, en marzo de 2020, te encontrabas reporteando para un libro, sobre un libro de no ficción, ¿no? El periodismo como oficio, sobre un personaje muy importante de las letras y de la política, que me intriga saber quién es. No sé si se puede saber o si se arruina la sorpresa. Creo que todavía no demos el nombre porque está pendiente el libro, ¿no? Ujú. Y sí, efectivamente, yo tenía estas historias dando vueltas en la memoria que no tenían todavía un tiempo definido para escribirse. Sin embargo, el confinamiento ha hecho que se apuren las cosas porque me dio un escenario dramático para el país y para el mundo, ¿no? Este libro eh, cuenta, cuenta historias que parecen imaginarias, sea todos basados en la realidad, en dos escenarios dramáticos. En el escenario de la violencia en Ayacucho y el escenario del lado urbano aquí en Lima, digamos, pues en la pandemia, ¿no? Ujú. Y cuentas también, pues, que lo denominas, o denominas El jinete en la hora cero como un libro de resistencia, ¿no? Ante los estragos causados por el virus. Ujú. Y efectivamente es un periodo todavía del que estamos saliendo, pero que en su inicio, pues, fue muy, muy duro. Y El jinete en la hora cero, para quienes nos están viendo y escuchando, como ya adelantó Paco alguna línea, pues podríamos denominarla que es una novela que tiene como punto de apoyo el momento histórico que todavía vivimos, el periodo de la pandemia, pero que también es un viaje a la memoria del pasado, de estas raíces ayacuchanas, cangallinas, ¿no? Para ser más preciso, de donde vienes tú. Y este viaje, literalmente dentro de la novela que hace el protagonista, tu alter ego, hasta su casa para ver a sus padres en San Juan de Lurigancho, y que hay un viaje también ahí de recuerdo, ¿no? La primera pregunta, antes de detenernos en algunos detalles de la novela, Paco, es, ¿en qué momento dices, tomas la decisión de que estos recuerdos, esta manera pues de desfogar estos momentos tristes de la pandemia se convierten en una novela como El jinete en la hora cero? Yo creo que todo parte por la necesidad de la expresión, ¿no?
Es decir, yo hice periodismo bastantes años, también por eso, por la necesidad de expresarme. Es decir, que las historias que se cuentan en este libro son historias que tienen que salir porque si no salen es como si no cumpliera el objetivo de transmitir, de expresarme. Es una necesidad, creo yo, para mí, el asunto de la escritura, ¿no? Y bueno, que efectivamente el periodismo es un punto de apoyo, ¿verdad, Paco? Porque en la novela, pues hay referencias no solamente a la pandemia del COVID, sino también al contexto político actual o reciente, o que todavía estamos viviendo. Me refiero a la campaña presidencial, a la violencia política, ya para ir un poco más atrás, que Ujú, particularmente se vivió y se sufrió en Ayacucho. Eh, y por momentos la realidad asoma, ¿no? Se hace presente, se filtra a veces en la narración de este personaje que llamaremos alter ego tuyo, ¿no? Por tanto que se trata de una novela. ¿Qué ujú. tanto el periodismo te sirvió como base o fue, porque a veces pasa también, una traba para novelar, para ficcionar? Yo creo que las herramientas del periodismo, en este caso la investigación, ayudan mucho al escritor de ficción, teniendo en cuenta que la novela es una transposición poética de la realidad. Entonces, para eso el escritor tiene que investigar mucho. Yo he demorado varios meses para entender, digamos, la verdadera naturaleza del caballo, por ejemplo, que es uno de los personajes importantes dentro de la novela, ¿no? He tenido que leer libros, he tenido que ver películas, conversar con gente de Cangallo, con mi familia, con mi padre, ¿no? Entrevistas largas, ¿no? Para poder de alguna manera transmitir lo que significa el caballo para la gente de la sierra, ¿no? Y espero haberlo logrado. Entonces, el periodismo para mí me ha ayudado en eso, en el asunto de la investigación, ¿no? Ujú. En el método, ¿no? Como dices, has Ujú, entrevistado a tu propio padre, a los familiares, has revisado también eh, documentos o libros, ¿no? Porque aparece un personaje histórico, ¿no? El Morochuco. Y Basilio Auqui Huaytaya, ¿no? exacto, Sí, sí. claro. He Y tenido que hablar con historiadores, historiadores de la zona, de Ayacucho, de aquí también, para cotejar, confirmar, corroborar los datos de Basilio Auqui Huaytaya. Y creo que los datos que aparecen en el libro sobre Basilio Auqui Huaytaya principalmente son datos exactos, ¿no? Verídicos, digamos. Y quise hacer eso porque en realidad Basilio Auqui Huaytaya es un personaje emblemático para, no solamente para Cangallo, sino para nuestro país. Y notaba pues que en estas celebraciones del Bicentenario no le prestan la debida atención. así es. Y he querido poner ahí un Homenajearlo. granito de arena, digamos, ¿no? Ujú. El jinete, ¿no? Has mencionado al caballo como un elemento clave, importante, que nos remite pues a Cangallo, precisamente, ¿no? Hablando Ujú, ahora de los morochucos y la campaña de la independencia o la lucha por la independencia de ujú, España, ¿no? Eh, el caballo tiene una presencia importante, bueno, la figura del jinete por tu familia, ¿no? Y ahí es donde viene esta visión, pues, del abuelo. Quiero decir de manera general el abuelo es una novela, entonces yo podría decir, tú dices en la novela esto, pero trato de entender los convencionalismos, que es el narrador muy parecido a ti, o acaso que se camufla contigo, pero ujú. aparece esta memoria, ¿no? De Cangallo, el abuelo, el jinete, los caballos, y bueno, ya una presencia mucho más evidente de quién es el jinete, pues hacia final de la novela, ¿no? Ujú. Lo que ocurre es que yo soy hijo de campesinos, pero campesinos, digamos, reales, ¿no? De la comunidad de Incarajay, que es una comunidad que está, digamos, un poco alejado del centro de Cangallo. Entonces, en esa comunidad, el caballo es alguien muy importante en la familia. Si aquí en las ciudades tenemos a los perritos y los gatitos que
digamos, los cuidamos, les hacemos sus cumpleaños, etcétera, etcétera. En las familias de las comunidades de la sierra, el caballo es fundamental, es parte de la familia. Entonces yo de niño tengo esa idea. Considero que el caballo es como si siempre lo llevara en la mente, ¿no? Y recuerdo mucho las miradas de los caballos. Yo era muy pequeño, 3 años, incluso 4, pero recuerdo nítidamente la mirada del caballo, que es una mirada de un ser humano. Si usted se fija bien, los ojos del caballo, obviamente los ojos son mucho más grandes, pero Ujú. es una mirada humana, ¿no? Esa cercanía, ¿no? Casi como mencionas, familiaridad con el caballo. Eh, Otra inquietud, Paco, es cómo hacía alusión yo a la presencia de lo histórico, de lo real, del contexto. Y ahí aparece, otra vez, insisto, ¿no? No eres tú, sino el que narra, muy parecido a ti, Ya, pues que ok. habla de la experiencia vivencial, está en San Marcos. Por eso podría decir muy fácilmente que eres tú el narrador, pero si se trata de una novela, pues ahí remitámonos a esos términos, ¿no? A la novela. Ha sido inevitable referirse a lo real, a lo concreto, es decir, está el contexto de la pandemia del COVID, no se ahonda en esto, está presente sobre todo para cerrar el presentimiento que tiene el narrador desde el inicio, pero aparece también ahí lo político, ¿no? Ha sido filtrando estos datos de la realidad porque a veces a un periodista se le puede, ¿no? Le gana un poco, ¿no? La realidad. Creo que yo nunca dejaré de ser reportero, ¿no? Y entonces eso se nota, digamos, en esta escritura de ficción. Sí, hay muchos datos de la realidad, incluso el hecho de que un personaje ve al entonces candidato Pedro Castillo Así es. tratar de subirse no a un caballo, sino a una yegua, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso por la televisión, me quedé así, muy asombrado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso era la evidencia de que efectivamente el caballo es un símbolo de la gente de la sierra Ujú. y este político utilizaba eso con fines obviamente electorales, ¿no? No me gustó mucho porque era, digamos, una especie de utilización para la propaganda, ¿no? Y averigüé que no era pues un caballo, en realidad era una yegua, ¿no? Una yegua que estaba un poco asustada. Y esa escena también aparece en la novela, ¿no? Comentabas que has revisado, bueno, además del reporteo, de las entrevistas con tu propia familia, también libros, textos históricos, y has tenido un acompañamiento literario, por decirlo de alguna manera, lecturas de obras de ficción con las que esté relacionada tu libro. Yo trato de regresar a pocos autores, digamos, clásicos, ¿no? Trato de memorizar, ¿no? Memorizar la musicalidad del lenguaje, la musicalidad de la palabra escrita, ¿no? Regreso siempre a Rulfo, por ejemplo, ¿no? Pedro Páramo me parece es una obra de arte totalmente redonda, ¿no? Regreso a Arguedas, regreso a García Márquez, principalmente El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada. Eh, el coronel no tiene quien escriba, que es muy breve, pero es también es una joya literaria, ¿no? No le falta nada, no le sobra nada. Y autores, digamos, de la actualidad que juegan con la palabra y siempre salen victoriosos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Víctor Hurtado Oviedo, que es un gran ensayista, periodista, Ujú. que no sé cómo hace para que sus frases le salgan tan exactas, ¿no? Y entonces él me ayuda de alguna manera en el sentido de que sus textos me presentan a otros textos, ¿no? Francisco Umbral, por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna, este español alucinante, ¿no? Y así. Y también, por ejemplo, Jaime Bedoya, ¿no? Jaime Ujú. Bedoya tiene también una finura para manejar la palabra, igual César Hildebrand, ¿no? Tal vez estos autores que menciono, de alguna manera han sido las enseñanzas de César Lévano, ¿no?
cuando yo escuché por primera vez una clase de César Lévano, yo me quedé francamente asombrado. Asombrado por las referencias que decía. Era una clase de media hora y él podía soltar 3 títulos de libros y que yo no había leído, por ejemplo, ¿no? Y cuando iba a la biblioteca, usted sabe que la biblioteca de la Facultad de Letras de San Marcos es una biblioteca hermosa, Sí, ¿no? muy Amplísima, rica. ¿no? Entonces conseguía esos libros y francamente eh, eran extraordinarios, ¿no? Entonces esos son, digamos, mis referencias literarias. Me gustan mucho los autores, no tanto que cuentan historias, sino cómo cuentan las historias. Me gusta el juego de las palabras y las utilizaciones de las figuras retóricas, ¿no? Y bueno, trato de, de alguna manera seguir su paso. Y otro autor es, por ejemplo, Borges, ¿no? Muy criticado por sus opiniones políticas, digamos, ¿no? Sí, En su época, pero cuando uno lee, por ejemplo, La forma de la espada, que es un texto que está en ficciones, no se queda, pues en el primer párrafo se queda, oye, pero ¿cómo pudo hacerlo? Entonces uno revisa y trata de estudiar eso. Y bueno, esa es una forma tal vez de trabajo de los escritores, ¿no? qué gran recuerdo y homenaje al maestro César Lévano, ¿no? Sí, muchos recordamos esas clases en San Marcos, donde al margen del título del curso que le tocaba dictar, pues siempre el contacto con lo real y la sensibilidad artística y la generosidad también para prestar sus libros para fotocopiarlos, ¿no? Sí, Muy, sí. mucho uno aprendía de él de lo que ocurría en el mundo en ese momento, ¿no? Dependiendo en qué momento le haya tocado estar con él como estudiante, pues uno Ujú. entendía el mundo Eh, gracias a él. Tal vez es nuestro Raúl Porras de estas épocas, ¿no? Raúl Porras también era un gran maestro, excelente maestro. Y Lévano tenía eso, ¿no? De sorprender siempre al estudiante con una nueva lectura, ¿no? Yo recuerdo claramente que una de sus despedidas, que los profesores siempre hacen unas despedidas a fin de año, él decía, espero que me recuerden por haberles indicado algunos libros importantes que leer. Y ahí quedaba. Yo recuerdo, por ejemplo, una clase, no me acuerdo si fue un periodismo interpretativo, que él dijo, él hizo referencia a un escritor argentino, Rodolfo Walsh, ¿no? Y leyó Sí, un texto que se llama Esa mujer. Entonces empecé a buscar quién era este escritor argentino y encontré Operación Masacre, que es un tremendo libro libro. valiosísimo, ¿no? Es un libro que se puede, digamos, comparar con los mejores libros del mundo, diría, en ese terreno, como por ejemplo A Sangre Fría, ¿no? Y Que fue es otro anterior gran incluso libro, a Capote, claro, ¿no? sí, claro. Entonces sí, Lévano es, Víctor Hurtado dice, Lévano no fue un maestro, sino fue una universidad. Y creo que tiene razón, ¿no? Sí. Y qué gran homenaje en el libro Rebelde sin pausa, para quienes nos están viendo. Bueno, Paco Moreno escribió este libro que buscaba hacer un acercamiento al ébano, porque se convierte en un gran retrato, ¿no? De su vida, de su obra, de sus enseñanzas, de su sencillez y consecuencia, ¿no? Que es algo muy difícil de mantener, la consecuencia. Sí, fue un personaje muy decente, ¿no? Con todo lo que él sabía, 7 idiomas, escribía bien, etcétera, etcétera, pudo hacerse millonario, ¿no? Pudo ser un hombre opulento, digamos, con mucho dinero y poder, pero él nunca hipotecó su pluma ni su alma, ¿no? Vivió siempre al lado de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Y fue un gran periodista, ¿no? Un gran periodista que cumplió el trabajo de ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones, ¿no? Mucha falta nos hace, ¿cierto? Hay algunos, Gustavo Gorriti, César Hildebrand y otros que hacen ese trabajo también, pero Lévano era como, era otro, era muy distinto, digamos, ¿no? A la vez tan cercano, digo, ¿no? Sí, Tanto más real, o porque, no solamente porque fue docente de San Marcos, sino también porque uno podía conversar con él, ¿no? Y preguntarle. Era más accesible, en otras palabras. sí, el Lévano era un profesor de la gente, ¿no?
Paco, para volver a la novela y a un punto que me llamó la Creo que nos atención. hemos salido de la Sí, novela, pero pero bueno. Ya, bien lo valía ya, porque ok. hay que seguir hablando del maestro Lévano y Ok. recordarlo y recopilar también sus textos, ¿no? Sus columnas, sus entrevistas, sus reportajes. Hay una fundación, se llama Fundación Lévano, que, digamos, lo trabaja muy bien el alumno suyo, Carlos Bracamonte, ¿no? Con la ayuda de ¿Verdad? Víctor Hurtado, Es y cierto. está publicando textos de Lévano, a veces ya olvidados, ¿no? Pero que recobran actualidad. Fundación Lévano, ¿no? Está en Ujú. Sí, internet. tiene una página en Facebook, así que Sí. para compartirla y puedan seguirla quienes no la tienen. Sí, para cerrar con El Jinete, hay una presencia, es cierto, del recuerdo, la evocación, la memoria, pero particularmente cómo miramos la infancia, ¿no? En la página 24, por ejemplo, para poner en situación a quienes todavía no leen la novela, este personaje, alter ego de Paco, está caminando hacia San Juan de Lurigancho a ver a sus padres y dice, ¿no? Estoy aún en la avenida Sucre dándole vueltas a los recuerdos. Voy hacia la Plaza de la Bandera alejándome del mar. Camino hacia adelante y el pasado me jala. Es curioso, siempre retornamos a la infancia. Es como si la infancia fuese la única etapa de la vida que anhelamos, a pesar de la imposibilidad. Un anhelo infinito. Alguien dijo que después de los 9 años no le había ocurrido nada importante, ¿no? La infancia. Sí, esa cita es de García Márquez, sí, él dijo eso, que hasta los 9 años nos ocurren las cosas más importantes, que vamos a recordar toda la vida. Y yo creo que es cierto. Y es la infancia, es lo que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Las personas de 60, 70 años y nosotros mismos siempre tenemos presente la infancia. Es como si nos marcara. Habría que hablar con algún psicólogo, con alguien para podernos explicar un poco más de eso, pero la infancia es la etapa más fuerte de nuestras vidas. La infancia nos va a acompañar hasta los últimos días de esta aventura, digamos. Paco, para cerrar esta conversación, bueno, al estilo de la página que se llama Lee por Gusto, te quiero pedir que cerremos pidiéndote que nos hables de 5 libros favoritos, 5 libros que para ti sean muy importantes, como lector, como periodista, no necesariamente tienen que ser todos de ficción, pero que puedas compartir de cada uno un breve comentario. Muy bien, antes de eso, permíteme invitar al público, por favor, que siga esta página, ¿no? Que siga esta página que es sumamente interesante. Lee por gusto, lee por placer, por disfrute. Por favor, nos encontramos el día viernes 26 en la Feria del Libro del Bicentenario a partir de las 7 de la noche para la presentación de la novela. Ahí nos vemos después de tanto tiempo, digamos. Muy bien, Así es. los libros. El primer libro es 5 metros de poemas, Carlos Oquendo de Amat. Después Pedro Páramo. Después otras disquisiciones de Víctor Hurtado Oviedo. Luego Cambio de palabras, César Hildebrand. Crónica de una muerte anunciada. Eh, ¿Cuánto falta? ¿Falta uno? Puede haber un bonus track, ¿ah? Vas 5, pero pues... Ya, el otro libro es Mortal y Rosa, de Francisco Umbral. eh, Ríos Profundos, de José María Arguedas, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay más títulos? Quizás yo te haría Creo que una repregunta, Historia aprovechando Universal de la Infamia tu experiencia. de Borges. Historia Universal de la Ajá. Infamia de Borges. Ya está, con eso creo que estamos completos. Sí, dígame. Sí, aprovecharía para hacerte una pregunta a propósito de tu experiencia como periodista. ¿Qué libro imprescindible recomendarías? Bueno, el primero, porque de tantos, ¿no? A un joven que quiere o está estudiando periodismo. Por géneros podría ser. Género de la entrevista, Cambio de palabras, creo que es el mejor libro de entrevista que se ha escrito en el Perú hasta ahora. Insuperable, digamos. ¿Ah?
hay muchos imitadores, ¿no? Etcétera, etcétera, pero cambio de palabras es César Hitler. En opinión, creo que es otras disquisiciones de Víctor Hurtado, ¿no? En opinión y en ensayo. En crónicas y reportajes hay muchos, somos una potencia en este terreno. El maestro Julio Villanueva Chan lo sabe muy bien, pero creo que el libro actual importante es el de Joseph Zárate, que es Guerras del Interior, ¿no? Guerras del Interior es un libro en el marco del periodismo literario narrativo, pero tiene la peculiaridad de la investigación, es una investigación profunda y además de eso toca temas centrales, ¿no? Para nuestro país, para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Es un gran logro de Joseph Zárate haber escrito ese libro por los temas, ¿no? El petróleo, el oro, etcétera, etcétera. Me parece un libro altamente recomendable. Muy bien, Paco, muchas gracias por haber estado aquí. Felicitaciones por esta primera novela, El jinete en la hora cero, que ha sido editado por Artífice. Nos ha hecho la invitación, Paco, para la presentación 26 de noviembre a las 7 p.m. en la Feria del Bicentenario, ¿verdad? Feria del Libro del Bicentenario en el Parque Kennedy de Miraflores. Bien. Gracias nuevamente, Paco. Muchas gracias a quienes han seguido esta conversación. Será hasta una nueva transmisión. Nos vemos. Muchas gracias, Jaime.